Israel, de toda la familia de naciones, como antes se descalificaba al judío y solo al judío de la familia de individuos, y quiere por lo tanto destruir el Estado de Israel. Si no lo quiere hacer, ya no es antisionista, es otra categoría. Pero digamos que él explícitamente dice: yo no quiero destruir el Estado de Israel. ¿Pero qué? ¿No puedo criticar las políticas del Estado de Israel? Si ya critico al gobierno de israelí, ya soy antisionista y por lo tanto judeofóbico. Es un planteamiento a todas luces exagerado. Esto lo he vivido en varios reportajes que me hicieron radialmente desde que llegué a España, uno en Madrid y dos en Galicia, en donde el periodista pregunta en ese tono que no se puede criticar a Israel y ya me van a poner la etiqueta de judeofóbico. La respuesta es no. Uno perfectamente puede criticar a Israel, sobre todo si critica a otros países. Cuando el único objeto obsesivo de la crítica es mirar con lupa los defectos de Israel y no usar ni un telescopio para ver los defectos de las sociedades totalitarias que lo rodean, ya empieza a ser sospechosa esa crítica. Pero se agrega una forma mejor de reconocer cuando hay crítica constructiva y cuando hay judeofobia pura. Y es el lenguaje que utiliza el crítico. Si alguien plantea Israel es el cáncer del Medio Oriente, no está criticando, está sencillamente utilizando el mismo lenguaje judeofóbico. Si alguien plantea Israel es nazi, la obscenidad es tal que uno no puede comenzar siquiera a debatir en qué medida es cierto o no, es legitimar la agresión del mismo modo cuando se trae el símil obsceno. Hoy los judíos le hacen a los palestinos lo que los alemanes le hacían a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se plantea esta pregunta, cualquier respuesta que uno trate de dar, el agresor ganó. Porque enseguida vuelvo a ella. Pero sepan ustedes, la forma más habitual de la judeofobia moderna es la negación del Holocausto. Ahora, el negador del Holocausto más sofisticado no quiere convencer a la gente de que en realidad no mataban judíos en la Segunda Guerra Mundial, porque sabe que es muy difícil convencer a la gente de que eso es real. Hay algunos que insisten, pero son los más brutales y menos atendibles, o atendidos. Pero hay una forma más sofisticada de la negación del Holocausto. Él no quiere convencer a la gente de que el Holocausto no existió, sino que quiere convencer a la gente de que negar el Holocausto es una opinión. Y una vez que la convenció de eso, ya ganó mucho terreno, porque si se trata solamente de opinión, yo opino que el Holocausto existió y él opina que no, debatamos, no seáis cerrados, fascistas, judíos, no queréis ni siquiera debatir el tema, yo todo lo que quiero es debatir. Uno de los websites que tienen decenas de los negadores se llama CODO, Committee for the Open Debate on the Holocaust, Comité para el Debate Abierto sobre el Holocausto. Y quien lo hace, quien lo perpetra, que se llama Bradley Smith, él sostiene: yo todo lo que quiero hacer es debatir, ni empiezo diciendo si existió o no existió, quiero debatirlo. Y aquí veis a los judíos cerrados que no quieren discutir. Yo soy el libre pensador aquí, ellos son los fascistas. Y muchos libre pensadores leen esto y son convencidos. Vosotros sabéis, de los que abundan en campus universitarios, en la izquierda europea de hoy, que tienen la mente muy abierta, tan abierta que el cerebro se les escapa por los cuatro costados, leen este tipo de mensajes y no pueden sino ser convencidos. Bueno, aquí hay un debate abierto. ¿Debate abierto sobre qué? Si yo les dijera: miren, en Galicia no existe, debatámoslo. Usted, señor, no es un ser humano, es un cerdo, es mi opinión. Debatamos si usted es un cerdo o es un ser humano. Yo voy a debatir porque me planteen cualquier cosa. Hay muy pocos acontecimientos en la historia humana que tienen mayor documentación que el Holocausto. El debate está abierto, ve a una universidad y estudia. No tienes que debatir porque le plantees a alguien en la calle: cuéntame si el Holocausto existió o no existió. Dicho sea de paso, ninguno de ellos es historiador, o son geógrafos, o son físicos. Lo que los une a todos es un odio profundo por el pueblo judío y un intento de blanquear al nazismo, lo que los transforma en un peligro para Occidente en su conjunto. Pero la meta de ellos es transformar la negación del Holocausto en una opinión. Muy bien. Si yo respondo ante la negación del Holocausto con los argumentos facilísimos a mi alcance para demostrar de que mataban a judíos en la Segunda Guerra, ganó él.
Porque en todo caso, para una parte de la audiencia habrá entendido que, bueno, él opina que no, yo opino que sí, a lo mejor yo tengo razón, pero la otra es una opinión atendible también. Si le contesto, perdí; si no le contesto, también perdí. Por lo tanto, no puedo entrar en un debate sobre si el Holocausto existió o no existió. Igual, y ahora estoy retomando, sobre si acaso es similar lo que le hacen los judíos a los palestinos hoy con lo que los alemanes le hicieron a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Pero esto es una banalización, ya no es banalización, rompe el molde de lo que se llama banalización. Esto es negación del Holocausto puro y derecho. Comparar la matanza sistemática de 6 millones de personas en un plan frío, sádico, de propinarles los sufrimientos más inenarrables, la deshumanización constante, el expreso deseo de extirparlos de la faz de la tierra, compararlo con un conflicto político, cualquiera sea este, es un escándalo de banalización. Y el problema es que no lo emite un hombre de la calle ignorante, lo emite el Premio Nobel de Literatura, José Luis Saramago, ¿no? José Saramago. Cuando visita Ramallah, hace un par de años, sostiene Ramallah es como Auschwitz. Y uno puede pensar, bueno, ¿qué lo lleva a él? Digamos, yo he estado en Ramallah, créanme que no me gustaría vivir ahí. Es una ciudad mucho mejor que la mayor parte de las ciudades árabes, pero de todos modos no me gustaría vivir ahí. Pero comparar eso con Auschwitz es una distorsión mental que no tiene nombre. Solamente el odio judeofóbico, que en el caso de Saramago proviene directo del estalinismo, al que nunca renunció, solamente el odio judeofóbico le permitiría a un intelectual llegar a semejante expresión. Por lo tanto, decía, uno cuando plantea el argumento antisionista, al utilizar un lenguaje excesivo, como comparar al sionismo con el nazismo o el Estado de Israel con la Gestapo o símiles, ya está dilatándose como antisionista, aunque se presente como un mero crítico. Ahora, si él lo que critica es que haya inflación y muestra a los países que tienen inflación, e incluye a Israel, por supuesto que ahí no hay judeofobia. Si él critica una política determinada del Estado de Israel y la critica también en sus enemigos, no hay judeofobia. Si él sostuviera que él es anarquista y quiere que todos los estados desaparezcan del mundo, incluyendo al Estado de Israel, por supuesto que esto no es judeofobia. Pero la relatividad del planteamiento es lo que permite descubrir cuándo hay crítica y cuándo hay judeofobia. Y por ello empiezo a concluir. El antisionismo es la forma moderna de la judeofobia. La agresión contra el judío pasa primeramente contra el Estado de Israel, pero se vuelca con la misma pasión, con la misma adrenalina, con el mismo deseo de no pensar, que siempre fue patrimonio de la judeofobia pura. Si yo acuso a un judío porque es deicida, en realidad me importa un rábano que sea un deicida. Lo que quiero es matarlo, quiero torturarlo, quiero volcar mis impulsos sádicos de quemarlo en la hoguera, y por lo tanto cualquier argumento me va a venir bien. Y así nace el mito del deicidio, que dicho sea de paso, nunca fue un dogma de la Iglesia. La Iglesia debió rechazarlo en 1963 en el Concilio Vaticano II, pero nunca fue un dogma de la Iglesia. Pero tan difundido estaba que era un mito que le venía bien al que quería golpear. Porque si yo voy a matar a alguien, violar a una mujer, incendiar una casa, despojar a una familia, es fantástico sostener al mismo tiempo que lo hago porque Dios quiere. Dios me pide que haga estos castigos, entonces yo me sacrifico y vuelco toda mi furia contra él. Igual hoy con el antisionista. Pedro, no sé si comparte con ustedes las trágicas experiencias que le tocó vivir, pero yo me enteré de varias de ellas. El hecho es que no hay manera, coincidirás conmigo, de dialogar con un individuo que está insultando y escupiendo y diciéndote los peores epítetos para tratar de mostrar cuán equivocado estás. Me viene a la memoria que hace días, en una de las convenciones del partido que intenta expulsarlo a Pedro por la herejía de pertenecer a Agay, uno de sus miembros sostuvo: la solución al conflicto del cercano Oriente pasará cuando Irán finalmente arroje la bomba atómica sobre Israel. Y cuando dijo esto despertó una ovación. ¿Tú estuviste? Despertó una ovación de los que estaban ahí presentes. Son esta gente que al mismo tiempo dicen no a la guerra. Yo soy pacifista. A esta gente hay que matarlos a todos por genocidas, hay que matarlos a todos. A esta gente hay que matarlas a todos por fanáticos.
Este tipo de argumentación es la misma que el que plantea que yo soy un deicida o que utilizo sangre de niños. No hay manera de contrarrestarla con argumentos racionales. Y por lo tanto el antisionismo es heredero directo de la judeofobia original. En suma, la idea que todos podemos compartir es que la judeofobia es un problema. La que podemos compartir después de un debate entre amigos es que la judeofobia es un problema muy especial, no solo un problema. Y la que menos estaría dispuesta la gente a aceptar es que su manifestación actual es el antisionismo. Pero vinimos a esta reunión para que yo pueda mostrarles la otra cara que no van a leer en los medios y en la prensa española en general y europea en general, y es que en efecto el antisionismo es la manifestación más visible del odio hoy en día, del odio de grupos, que descalifica a un solo país de todos los países, y ese es el judío de los países. A él le exige que se autojustifique y a ninguno más. De él descalifica todas sus pretensiones para vivir en paz y de ningún otro. De él encuentra toda acción como una agresión, no importa que Israel ocupe o desocupe, ponga paz o no proponga paz, en todos los casos, todo lo que haga Israel es visto con ojos de demonización, porque Israel es percibido como una agresión por su mera existencia. Les agradezco haber escuchado y me encantaría que esto sea el comienzo de un debate hoy, que puede seguir por email, en futuras visitas a Galicia, ahora que jugamos de locales con Agay, supongo que las invitaciones van a venir con frecuencia. Gracias y los escucho a ustedes. Debate, mejor. Bueno, si alguien quiere... Sí, dígame, ¿cómo es su nombre? María. Yo quería, bueno, en primer lugar, darle las gracias por la conferencia. Gracias. A mí me parece que este problema del odio hacia Israel es quizá como una derivación del odio hacia Norteamérica. Mire, las excusas que se vuelcan contra el odio a Israel son muy variadas. Una de ellas es el odio antiamericano. Pero para uno darse cuenta de si es cierto o no, lo que debe hacer es aplicar ese mismo criterio a otros países. Hasta el 11 de septiembre, el principal aliado de los Estados Unidos era Arabia Saudí, no Israel. El primer astronauta que los Estados Unidos mandaron al espacio no fue Ilan Ramon, el israelí, sino un astronauta árabe saudí. Comercialmente y militarmente, Arabia Saudí era un aliado preferido de Estados Unidos. El 11 de septiembre las cosas cambiaron porque de los 19 terroristas que volaron las torres, 15 eran saudíes y los saudíes no se pusieron a disposición del gobierno americano para aclarar qué había ocurrido. Cuando yo le agrego más, Kuwait siempre fue un aliado número 1 de los Estados Unidos. Egipto es un aliado número 1 de los Estados Unidos. Recibe más ayuda que Israel de Estados Unidos. Cuando yo le planteo esto a un contradictor que me trae el argumento de lo que a mí me molesta es que Israel sea aliado de Estados Unidos, y le traigo estos argumentos, él me responde en general, pero eso yo no lo sabía. Mi respuesta es, bueno, pero ahora ya lo sabes. Lo que quiero saber es si vas a quemar una bandera de Egipto, si vas a ir a una manifestación en frente a la embajada de Kuwait, si vas a estar con la lupa puesta sobre los aliados de los Estados Unidos en el mundo para criticarlos, o el único que te mueve a la crítica por ser aliado de los Estados Unidos es Israel. Fíjate ahora si tiene que la adrenalina que te está moviendo adentro. Israel mueve una adrenalina que no mueve ningún país. Me contaba Pilar Rahola, y esto también la movilizó a ella, que una vez entra a un almacén y escucha que la panadera está despotricando contra Israel. Y ella me dice, ¿sabes tú? Esta panadera, yo la conozco de hace 20 años, nunca opinó sobre nada. No tiene opinión sobre el feminismo, sobre el ecologismo, sobre el terrorismo vasco, sobre nada. Lo único que sabe es que Israel está mal. Esta es la primera vez que hizo explosión de pasiones. Me decía Vicens Vilatoro, el jefe de la radiofonía catalana, que en los foros de diarios catalanes que hay en Internet, hay foros sobre los derechos de la mujer y foros sobre
la OTAN, la NATO, OTAN y foros sobre distintos temas. El único en donde se comienza diciendo, por favor, no utilice lenguaje soez, no insulte, guarde respeto, etc., es el que habla sobre Israel. Hay explosión de emociones cuando se habla sobre Israel. Así que entiendo, María, su argumento, pero me parece que es más una excusa que otra cosa. Cuando... No, entendí, el argumento que usted trae. Sí, no, yo sé que no es el suyo. No, entendí perfectamente. Entiendo el argumento que usted trae, pero en general es más una excusa que otra cosa. Porque si a él le molesta a Estados Unidos, olvídate de Estados Unidos, ¿sabe lo que representa Israel para los Estados Unidos? En general lo plantean al revés, que Israel domina a los Estados Unidos. Este ya es el chiste. Y no lo plantea un individuo totalmente ignorante. Antonio Banderas en televisión comenta, no me acuerdo el nombre del programa, pero lo he incluido en uno de mis artículos. En un programa de televisión, él comenta una anécdota que habrá vivido una pesadilla, pero la comenta como si fuera real, que él almorzó con Clinton y que Clinton en un momento estaba por decirle quién domina el mundo, hasta que un hombre de seguridad de ahí lo miró, Clinton se asustó y le dijo, miren, no hablemos ahora, y después le contó cuando salieron que eran israelíes los que estaban ahí. Nunca se rectificó Banderas. Él cree que Israel, que tiene 6 millones de habitantes y un territorio desértico, gobierna a la principal potencia mundial, que tiene 300 millones de habitantes y muchas riquezas, y que los judíos la gobernamos. Entonces el argumento que esto es falso, no sé cuánto puede uno invertir en mostrar que esto es falso, de falsedad absoluta, pero no hay manera, porque el otro arroja el argumento, y si yo trato de demostrar que es falso, va a decir, bueno, tú tienes argumentos porque tú también eres pago por ellos. Es decir, ¿qué puede contestar? Apenas se fundó Agay, los judeófobos de turno acusaron a todos los miembros de esta asociación de que recibían sueldos del Mossad. ¿Cómo puede ser para él para desmentir? El otro lo dice y después espera que yo me defienda, que yo traiga, represente mis balances y muestre que no recibo un sueldo del Mossad. Tampoco le va a alcanzar. El tema de la sociedad con los Estados Unidos sería válido si él al mismo tiempo critica a todo el mundo que tenga algún tipo de relación con los Estados Unidos. Pero va a ver que no, al único país al que no puede tolerar porque tiene relación con los Estados Unidos es a Israel. Y si uno demostrara esto, diría, bueno, está bien, pero a mí me molesta que Israel tenga relaciones con los Estados Unidos y hable hebreo. Claro, después el argumento lo hace tan a medida contra Israel que finalmente vamos a caer en que el único país que responde a su criterio de hostilidad es Israel, es cierto, pero empieza con excusas, como la que usted menciona. Entendí que no la traía usted de su propia cosecha. Dígame su nombre. Patrick. Quería saber si contra la judeofobia y su forma contemporánea, el antisemitismo, el antisionismo, sí. No se puede usar argumentos racionales, ¿qué medios hay para luchar entonces contra? Contra el judeófobo es muy difícil, pero el judeófobo es una pequeña minoría de la sociedad. Los argumentos racionales se pueden utilizar como medicina preventiva. Y en ese sentido, yo me imagino que muchos de los que están aquí presentes, porque aquí hay una variedad de gente y nadie revisa opiniones de la gente que viene, muchos de los que están aquí presentes vinieron con ciertos prejuicios contra Israel. Yo dudo de quien salga de una conferencia de este tipo pueda después ser un antisionista militante. Porque va a entender, básicamente, me quieren del otro lado mostrar a un diablo, a un demonio, en donde no lo hay. Entonces, los argumentos racionales son medicina preventiva. Contra el judeófobo militante es muy difícil el argumento racional. Pero nosotros, eso no quiere decir que nos debamos callar. Hay una metáfora jasídica que dice que había un niño en Sodoma, un anciano en Sodoma y Gomorra, cuando estaban por ser destruidas, pidiéndole a la gente de Sodoma y de Gomorra que volviera por su buena conducta. Y viene un niño y le pregunta, ¿pero para qué gritas? Está todo perdido, si ellos no van a cambiar sus caminos, ¿por qué intentas igual convencerlos? Y el anciano contesta, pero yo no grito para convencerlos a ellos, grito para que ellos no me convenzan a mí. Y la idea es, vale la pena decir la verdad, si es aunque sea para proteger nuestra propia sensatez. Entonces los argumentos racionales los debemos proveer permanentemente, aun si sabemos que en ciertos casos no van a poder influir, como en el caso de muchos de los enemigos de Pedro en estos días. ¿Me respondí? Sí, ¿cómo es su nombre? Luis. Sí. Yo quería preguntarle a raíz de lo que escuché en esta tarde, yo deduciría, yo no lo sé, que lo de alianza de civilizaciones, entre comillas, es judeofobia pura y dura. ¿Qué opina usted? En algunos casos, no diría que
judiofóbico, pero la alianza de civilizaciones es una forma más de la ingenuidad suicida de Europa. Porque los que plantearon la alianza de las civilizaciones fue Ali Khamenei, el líder de los ayatolás de Irán, en cuya constitución dice que el Islam deberá gobernar la tierra entera, que el brazo del Islam podrá llegar allá donde esté, que la revolución islámica tiene derecho a imponerse por doquier. De hecho, son los que perpetraron los 2 peores atentados de la posguerra en la Argentina, el gobierno iraní. Ya la justicia argentina lo ha demostrado de la manera más objetiva y fundada posible. Hay un dictamen de más de 800 páginas en donde se demuestra que Irán fue el que perpetró esos atentados. Cuando Irán propone la alianza de las civilizaciones, tiene un objetivo, y es que esa alianza baje las defensas de Europa para islamizar el planeta, islamizarlo de la manera más brutal posible. Y de Europa hay quienes le responden, sí, tratemos de hacer una alianza de las civilizaciones. Aquí no hay ni siquiera una guerra de civilizaciones. Esto es un concepto de Huntington que no se aplica para el día de hoy. Hay un ataque contra la civilización humana que nos puede llevar a volver a ser ardillas. Del mismo modo como pensar en que el nazismo ganara en la Segunda Guerra Mundial es pensar en la destrucción del mundo, hoy estamos en la Tercera Guerra Mundial con el mismo horizonte. Si el islamismo gana esta guerra, es el fin de la civilización humana. No hay 2 civilizaciones. Civilización es algo en donde hay pueblos que progresan de uno u otro modo. Ellos someten a sus pueblos a un rezago que los trae a la Edad Media y nos quieren llevar a todos a la Edad Media. Porque si quisieran vivir en la Edad Media ellos, tampoco tengo por qué quejarme, que hagan lo que quieran en sus vidas. Pero me quieren arrastrar a mí, a Occidente nos quieren arrastrar a la Edad Media. Y Occidente empieza a someterse, porque primero es bajar la ópera de Mozart porque hay una parte insultante para Mahoma, sacar de los menúes de los restaurantes aquellas palabras que pueden deducirse que en árabe quieren decir algo, exilar a los editores del diario que osaron publicar caricaturas insultantes. Esto es ceder. Ellos no distinguen entre lo que significa una supuesta transgresión en Dinamarca de una transgresión de Dinamarca. Y por eso cuando un periodista, como en cualquiera de nuestros países, Israel y España incluidos, hace un chiste de lo que se le antoja en un diario, ellos dicen el país es el responsable y debe castigarlo inmediatamente, y debe pedirnos disculpas, y debe expulsarlo, y debe decapitarlo, todo. ¿Cómo osan insultarnos a nosotros? No les tengo que decir el tipo de caricaturas que producen ellos, pero es unilateral, es una visión monolítica que quiere decir, aquí hay una alianza de civilizaciones, tú te sometes a lo que yo quiero, no me insultes ni te metas, yo en mi país hago lo que quiero y tú en tu país también, haz lo que yo quiero. Este es el tipo de alianzas a la que nos quieren someter. Hay una Europa que se empieza a despertar y entiende que bajo alianza de las civilizaciones nos quieren imponer un régimen terrorista, totalitario, troglodita. Y hay quienes que en el apaciguamiento contestan, no, bueno, calmémoslo un poquito, démosle Checoslovaquia, démosle Austria y se va a calmar. Y solamente cuando invade Polonia ya es muy tarde. En ese momento hay que lanzarle una guerra de dimensiones atroces. Esa es mi respuesta. Sí, creo que trasciende la judiofobia eso. Dígame. Perdón. Bueno, adelante, van a hablar los dos. Sí. Yo considero de que el odio, posible odio al judío, nace de que el judío es un pueblo errante durante toda su historia, casi toda su historia, y lógicamente es un pueblo que no se integra en el pueblo, es un pueblo que está sobre el pueblo, bajo mi forma de verlo. O sea, está en España y está en el mundo entero, está organizado como pueblo, pero inmigrante. No se mezcla y se organiza, y podemos decir que por principio de un pueblo se aprovecha de ese pueblo para alimentarse. Yo lo haría comparativamente a lo que hace el gallego fuera de Galicia. El gallego en Galicia no hace patria, el gallego fuera de Galicia hace patria. Para mí el judío hizo patria fuera de su país, que no lo tenía. Entonces, para mí esa forma de que no se integre en un pueblo será odiado por el pueblo, bajo mi punto de vista. Muy bien. Entonces, y creo que Israel, el reclamar el judío Israel, que fue cedido por Inglaterra en el año 48 más o menos, y eso de que se forme un pueblo
que corresponde a otra época, que ya no juega en sí mismo. Es como decir, si ahora España empieza a jugar como en el siglo XV, no es igual que el XVIII. No podemos remontar al XVIII ni al XV, porque son Españas diferentes. Entonces yo creo que esa solución que dio Inglaterra de refugio para los judíos en Israel no fue muy válida porque estaba invadido, podemos decir, por... Yo soy el libre pensador aquí, ellos son los fascistas. Y muchos librepensadores leen esto y son convencidos. Vosotros sabéis, de los que abundan en campus universitarios, en la izquierda europea de hoy, que tienen la mente muy abierta, tan abierta que el cerebro se les escapa por los cuatro costados, leen este tipo de mensajes y no pueden sino ser convencidos. Bueno, aquí hay un debate abierto. ¿Debate abierto sobre qué? Si yo les dijera, miren, Galicia no existe, debatámoslo. Usted, señor, no es un ser humano, es un cerdo, es mi opinión. Debatamos si usted es un cerdo o es un ser humano. Yo voy a debatir porque me planteen cualquier cosa. Hay muy pocos acontecimientos en la historia humana que tienen mayor documentación que el Holocausto. El debate está abierto, ve a una universidad y estudia. No tienes que debatir porque le plantees a alguien en la calle y cuéntame si el Holocausto existió o no existió. Sobre todo si critica a otros países. Cuando el único objeto obsesivo de la crítica es mirar con lupa los defectos de Israel y no usar ni un telescopio para ver los defectos de las sociedades totalitarias que lo rodean, ya empieza a ser sospechosa esa crítica. Pero se agrega una forma mejor de reconocer cuando hay crítica constructiva y cuando hay judiofobia pura. Y es el lenguaje que utiliza el crítico. Si alguien plantea Israel es el cáncer del Medio Oriente, no está criticando, está sencillamente utilizando el mismo lenguaje judeofóbico. Si alguien plantea Israel es nazi, la obscenidad es tal que uno no puede comenzar Israel de toda la familia de naciones como antes se descalificaba al judío y solo al judío de la familia de individuos y quiere por lo tanto destruir el Estado de Israel. Si no lo quiere hacer ya no es antisionista, es otra categoría. Pero digamos que él explícitamente dice, yo no quiero destruir el Estado de Israel. ¿Pero qué? ¿No puedo criticar las políticas del Estado de Israel? Si ya critico al gobierno de israelí, ya soy antisionista y por lo tanto judeofóbico. Es un planteamiento a todas luces exagerado. Esto lo he vivido en varios reportajes que me hicieron radialmente desde que llegué a España, uno en Madrid y dos en Galicia, en donde el periodista pregunta en ese tono que no se puede criticar a Israel y ya me van a poner la etiqueta de judeofóbico. La respuesta es no, uno perfectamente puede criticar a Israel. Siquiera a debatir en qué medida es cierto o no, es legitimar la agresión del mismo modo cuando se trae el símil obsceno. Hoy los judíos le hacen a los palestinos lo que los alemanes le hacían a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Cuando se plantea esta pregunta, cualquier respuesta que uno trate de dar, el agresor ganó. Porque enseguida vuelvo a ella. Pero sepan ustedes, la forma más habitual de la judeofobia moderna es la negación del Holocausto. Ahora, el negador del Holocausto más sofisticado no quiere convencer a la gente de que en realidad no mataban judíos en la Segunda Guerra Mundial, porque sabe que es muy difícil convencer a la gente de que eso es real. Hay algunos que insisten, pero son los más brutales y menos atendibles, o atendidos. Pero hay una forma más sofisticada de la negación del Holocausto. Él no quiere convencer a la gente de que el Holocausto no existió, sino que quiere convencer a la gente de que negar el Holocausto es una opinión. Y una vez que la convenció de eso ya ganó mucho terreno, porque si se trata solamente de opinión, yo opino que el Holocausto existió y él opina que no, debatamos, no seáis cerrados, fascistas, judíos, no queréis ni siquiera debatir el tema, yo todo lo que quiero es debatir. Uno de los websites que tienen decenas de los negadores se llama CODO, Committee for the Open Debate on the Holocaust, Comité para el Debate Abierto sobre el Holocausto. Y quien lo hace, quien lo perpetra, que se llama Bradley Smith, él sostiene, yo todo lo que quiero hacer es debatir, ni empiezo diciendo si existió o no existió, quiero debatirlo, y aquí veis a los judíos cerrados que no quede